Hola estimados estudiantes e ingenieros, en este video les explicaré sobre el concepto de la calibración de tuberías. Básicamente el problema consiste en el cálculo de la rugosidad real de la tubería. Esta cambia con el tiempo de operación y su valor en sí tiene cierto error, entonces es un problema que requiere mucho cuidado, en especial en la medición pues de diferentes toma de datos como caudales y caídas de presión. Entonces para ello hay equipos no intrusivos como por ejemplo los traductores de presión para medir presión y por ejemplo los medidores ultrasónicos de flujo para medir velocidad o caudal. Estos almacenan, guardan y envían datos. O sea, se pueden digamos capturar varios datos en diferentes periodos de caudal, entonces, y espacio temporal también. Estos pueden requerir calibración para que la información sea precisa. Este es el diagrama de flujo del libro de Saldarriaga. El problema es muy sencillo, es un cálculo directo. Entonces básicamente tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach para tuberías circulares para calcular la pérdida por fricción. Entonces con la caída de presión se calcula la pérdida por fricción, luego el F, que es el factor de Darcy, ¿sí? Y teniendo el factor de Darcy, las condiciones de la tubería, se despeja de la ecuación de Colebrook-White la rugosidad, que en caso S se despeja simplemente, pues por ejemplo, este logaritmo base 10, lo inverso sería 10 a la 1 sobre raíz de F, cuando este 2 que está multiplicando el logaritmo pasaría a dividir a, bueno, el menos 2 pasaría a dividir acá en este 2 sobre F, en el raíz de F. Entonces, y el menos, pues bueno, cambia el signo. Entonces este 10 es lo inverso del logaritmo, base 10, y pues de ahí se despeja finalmente la rugosidad. Es un cálculo directo. Este es el ejemplo de Saldarriaga, que el enunciado dice en la red matriz del sistema de abastecimiento de agua en una ciudad. Se tiene una tubería concreto con longitud de 2.8 kilómetros, diámetro de 1200 milímetros, un coeficiente global de pérdidas menores de 16.4 y en una determinada condición de operación se mide un caudal de 3.72 metros cúbicos por segundo, una caída en la altura piezométrica 32 metros, en esta longitud de 2.8 kilómetros y calcular la rugosidad de la tubería. Estos son los datos: caudal, diferencia de altura piezométrica, la longitud, coeficiente de pérdidas menores, rugosidad, que es lo que se quiere calcular, el diámetro y la viscosidad del agua a 14 grados Celsius, que es la temperatura del proyecto. Bueno, acá hay que ver cómo calcular la caída piezométrica H a partir, por ejemplo, de P1 y P2. Eso se puede determinar muy fácilmente. Bueno, lo primero es calcular el área. Como lo he mencionado, es un cálculo directo. Recuerden que el área es pi por diámetro, que es 1200 milímetros, en metros 1.2, diámetro del cuadrado está 1.13 metros cuadrados. Esta con la ecuación de rata de flujo tenemos que caudal es velocidad por área, por lo que la velocidad es caudal sobre área. Entonces el caudal es 3.72 metros cúbicos por segundo y el área se ha calculado a tubo lleno de 1.13 metros cuadrados y esto da 3.29 metros por segundo. Luego se calcula las pérdidas menores, ya teniendo la velocidad y el coeficiente global de pérdidas, que es asociado a los accesorios que hay en ese tramo, 16.4, caso M, la sumatoria de las pérdidas menores del coeficiente global de pérdidas menores. B ya se ha calculado que es la velocidad y simplemente se calcula 16.4 coeficiente global de pérdidas menores, velocidad al cuadrado sobre 2 por G. Esto da 9 metros. Y se calcula el número de Reynolds, que la rugosidad depende también del número de Reynolds, ¿cierto? Entonces velocidad para tubo circular, velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. La velocidad ya se ha calculado de 3.29, el diámetro 1.2 metros y la rugosidad, perdón, la viscosidad cinemática 1.17 por 10 a la menos 6, y esto da bueno, da 3.37 por 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la 6. Este es un número Reynolds asociado al flujo turbulento, ¿cierto? Entonces lo que se procede es calcular la pérdida por fricción, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la caída piezométrica, ¿sí?, entre un tramo, aplicando la ecuación de la energía,
va a depender a la sumatoria de las pérdidas por fricción y pérdidas menores. Entonces de acá ya se conocen las pérdidas menores, se conoce esta altura que es suministrada o medida a través de las presiones, y se despeja HF, ¿sí? Luego HF va a ser H, que es esa diferencia de altura piezométrica, 32 metros, menos las pérdidas menores que se calcularon de 9.05 y esto da 22 metros. Entonces ahora se calcula el factor de fricción teniendo en cuenta la ecuación de Darcy. Aquí HF es FLdV al cuadrado sobre 2, se despeja F. Entonces simplemente se reemplaza F2 por la gravedad, por las pérdidas por fricción, que es 22.95, por el diámetro sobre la longitud, que es 2800 metros, y la velocidad elevada al cuadrado. Esto da un factor de fricción de 0.0178. Y finalmente, con la ecuación de Cole-Uruguay despejada K sub S, simplemente es reemplazar donde va el factor de fricción 0.0178 y Reynolds, que se había calculado de 3.37 por 10 a la 6. Bueno, y el diámetro, que es de 1.2 metros. Entonces simplemente se reemplaza y esto da una rugosidad de 7.7 por 10 a la menos 4 metros. Multiplicándola por 1000 me da 0.7 milímetros. Como hemos visto, es un problema sencillo que es de cálculo directo, ¿vale? Acá se hace en Excel. Acá nos muestro el ejemplo de Excel porque es muy sencillo. Y bueno, acá finalmente lo importante es que las medidas o las mediciones se hagan de una manera muy correcta, con bajos errores, ¿sí? Que sea muy precisa las mediciones de los caudales y de las presiones, ¿verdad? Y bueno, así se calculan finalmente los problemas de rugosidad en tuberías. Sin embargo, como es una tubería simple, es muy sencillo, pero cuando vamos a aplicar estos cálculos a redes más complejas, pues ya es ineficiente hacerlo así, sino hay que acudir a programas computacionales como los modelos, por ejemplo, de Panet, WaterGem, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, quedo atento a sus dudas, a sus inquietudes. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.